Hola, muy buenas noches, querida comunidad de Pancake. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy viene algo súper mega especial, así que les doy la cordialmente bienvenida a este día domingo. Vamos a darle con todo a fuerza a poder crear, continuando con la semana de TikTok, para crear anuncios realmente que conviertan, realmente que ustedes les favorezcan en sus publicidades y cómo poder, a partir de ello, nosotros identificar una forma de poder convertir más. Así que empecemos con esta sesión. Le doy gracias a ustedes por participar el día de hoy y conectarse un día domingo y poder nutrir eh, un poco más de todo lo que viene siendo los anuncios y lo que viene siendo la publicidad digital. A ver, vamos empezando, ¿cierto, Karen? Bueno, arrancamos entonces. Esta es la Masterclass de Creativos 2025, donde vamos a crear anuncios efectivos de TikTok y Meta. Lo que me vayan a más adelante a preguntar, levánteme la mano con toda confianza. Sí, los anuncios tienen cierta particularidad para TikTok, por eso es que es muy importante poder tener un orden en todo ello. Y eso es lo que le voy a transmitir durante toda mi experiencia que pude llevar, no solamente para mi negocio, sino también para otras empresas. ¿Sí? Es sencillo. Si alguna vez intentaste correr anuncios en TikTok, pero terminaste perdiendo dinero sin obtener ventas, estás dejando miles de dólares sobre la mesa. Y por eso es que en esta clase les voy a compartir los criterios de cómo hacer anuncios en TikTok que generen sobre todo más clics y más ventas de forma diaria y sobre todo constante. Esta masterclass es para las personas que si quieren generar dinero, quieren generar ventas con TikTok Ads, pero no saben cómo, o han gastado dinero en anuncios que no convierten, o específicamente no saben qué tipo de contenido funciona más en TikTok y quieren aprovechar toda la tendencia y sobre todo pues traer ventas a su negocio. Pero ¿qué pasa? Nos enfrentamos con un error muy común en este proceso. Los errores comunes que estamos enfrentando o que desde mi experiencia he enfrentado son que estamos matando los anuncios de TikTok. ¿Por qué? Porque usamos estrategias de Facebook y las estamos utilizando en TikTok. Porque creemos que que lo que ha funcionado en Facebook nos va a funcionar en TikTok. Y más adelante les voy a decir la razón de por qué no es así. También, creer que necesitas anuncios súper producidos o no entender sobre todo el algoritmo y cómo evitar estos baneos. Así que a partir de esto yo les voy a mostrar un sistema probado que no solamente me ha podido permitir vender a mí, como les he mencionado, en mis productos de mi e-commerce, sino también para otras empresas en las cuales he trabajado. Pero hay que entender mucho, sobre todo, la naturaleza de la audiencia que consume este tipo de contenido dentro de TikTok, que es una base fundamental para poder saber cómo yo voy a saber qué anuncio crear. Y nos ponemos un poco en contexto a partir de esto y les comento que TikTok llegó a Latinoamérica en los años 2018 y 2019, pero el lanzamiento global en sí nació en el 2017. Entonces, por ahí les voy a preguntar, ¿qué tipo de audiencia creen ustedes que está mayormente dentro de TikTok? Y a partir de eso, el segundo punto que vamos a tener en cuenta es el avatar. Luego, los puntos clave para crear anuncios. Voy a mostrarles ángulos que me han funcionado a mí, que me han permitido facturar, y la clave de los anuncios UGC que pueden realmente tener mucha atracción en su publicidad. Entonces, en la naturaleza de la audiencia, específicamente la TikTok, es una plataforma creada con una ingeniería súper sofisticada de comportamiento humano. El comportamiento humano de las personas es medio predecible y para que para que pueda llegar la publicidad a estas personas específicamente, ¿cierto? Como les he mencionado que TikTok está creado en 2018-2019, en el 2017 fue el lanzamiento global. Entonces, las generaciones que mayormente utilizan hoy en día este tipo de plataforma son las personas que tienen generación Z y millennials. Personas que nacieron a partir del 2000 y personas que compran en base a lo que está enfocado a tendencias o a lo que ven. Y el comportamiento humano de esas personas son totalmente impredecibles. ¿Por qué? Porque hoy les gusta algo y mañana no les gusta otra cosa. Entonces, por eso, la plataforma o el algoritmo mismo de TikTok se comporta de esta manera. Se comporta bajo el comportamiento humano de las personas que usan este tipo de aplicativo, ¿sí? Entonces,
La demasiada demanda y una característica fundamental de la generación Z es que es demasiada reacia a que le digan qué hacer. Por eso es que específicamente los contenidos UGC han tenido un crecimiento brutal todo ese tiempo que ha podido tener demanda TikTok. Y la generación Z busca mayormente descuentos porque es una generación en la cual está consciente de los precios que está teniendo no solamente tu empresa, sino también alrededor y las competencias. Entonces, a partir de esto, teniendo estos fundamentos clave para nosotros, podemos tener en cuenta unos puntos clave para crear anuncios. Entonces, primero que nada, como les mencioné, es completamente opuesto a Facebook en el tipo de producción. ¿Por qué? Porque mientras tú puedes buscar un tipo de producción súper profesional en Facebook, en TikTok no es así. Es simple, súper simple e inclusive más o 100% orgánico. Un contenido grabado por un iPhone de manera frontal, de manera que tú te puedas poner un aro de luz y puedas grabar. O muy enfocado en el audio, porque recordemos que cuando usamos el aplicativo hacemos slide o deslizamos la pantalla y casi todas las personas navegamos o navegan con el audio encendido. Por eso es que mayormente se recomienda también que se utilicen músicas en tendencia, ¿no? Y también full foco en el contenido GC y poco énfasis en el contenido brandeado, es decir, profesional o de alta o mucha producción. ¿Sí? Olvídense un poco de ello porque realmente no les va a traer ese resultado que realmente nosotros estamos pensando en encontrar. Y la edición, una recomendación dentro de la misma, un punto clave, que es la edición dentro del editor de TikTok, funciona mucho más que una edición profesional, como les comenté. Otro punto clave, usar audios recomendados. Mayormente, no sé si han visto ustedes en la parte de que utilizan audios de tendencia, le baja el volumen y la persona está hablando, o suben full volumen y están demostrando cómo funciona su producto y se vuelve inclusive viral, pero por cierto tiempo. Y específicamente es como cumple los criterios que inicialmente les comenté, ¿sí? Y por eso también se recomienda editar en TikTok Mobile. El contenido, como les mencioné, es 100% nativo, no profesional, y la cantidad, aquí, ojo, la cantidad del anuncio no solamente se basa a que tú puedas tener 1 minuto o hasta 2 minutos. He visto anuncios en Facebook de 5 minutos que son los BCL, los famosos BCL. Aquí en TikTok, lo recomendable es que el anuncio esté entre 5 a 20 segundos, donde los 2 primeros segundos es el hook. Porque, ¿qué sucede? En Facebook se recomienda que el hook ocupe los 3 primeros segundos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí en TikTok? El spam, el grado de atención de las personas es muy reducido, mucho más. Entonces, tenemos que conectar rápidamente con nuestro beneficio, con nuestra característica principal. Y específicamente ahora les voy a enseñar, les voy a mostrar cómo podemos hacer ello y cómo poder mostrar un anuncio correctamente a mi audiencia. Y también se recomienda no usar contenido copiado. ¿Por qué? Porque Facebook tiene un algoritmo también tan sofisticado, TikTok tiene un algoritmo tan sofisticado que identifica si has utilizado o otra persona ha utilizado el mismo anuncio y tú lo vuelves a reciclar, lo utilizas, TikTok no le va a dar tanta atracción para mostrárselo a más audiencia. No lo va a poder, lo tiene, como dicen, traqueado o identificado todos sus códigos o codificado, y ese mismo impida que pueda ser llegado a más personas. Y te va a salir súper costoso, no te va a ser para nada rentable. Lo que se recomienda es que se tenga creativos únicos, que tú los crees, ¿sí? Es por eso que también ha crecido mucho la tendencia del mercado de las personas que hacen contenido UGC. Y entender qué estructura funciona mejor, las estructuras que vamos a tener en cuenta ahora. Lo siguiente, el punto que estamos abordando es súper principal que tenemos que tener en cuenta es el avatar. Los dolores, problemas, deseos y sueños. Saber que una persona está en una situación que no quiere una situación en la cual no se quiere sentir, una situación actual y una situación deseada. Nuestro producto va a ser el conector que va a llevar a esa persona del punto A al punto B.
¿sí? Entonces, para ello nosotros tenemos que desarmar, por decirlo así, a la persona e identificar qué específicamente tiene, está sintiendo dentro de sí para poder llevarla a la situación deseada. Y aquí ya nos evocamos netamente a los creativos. Los creativos hay que tener en cuenta que el objetivo es principal de uno mismo es captar la atención y hacer que se interese por el producto. Y luego conseguir el propósito de compra o que hagan clic en el enlace y te lleve o te redireccione a la landing page o netamente a WhatsApp o a un comentario. Es decir, que tomen una acción. Pero para yo poder crear un anuncio tengo que tener en cuenta una cosa muy importante que se desarma en tres: la audiencia, el ángulo y el concepto. La audiencia es a qué persona me voy a dirigir yo, ¿sí? ¿A quién nos estamos dirigiendo con mi mensaje de mi producto? Ejemplo, si yo voy a vender un producto para mujeres, específicamente mujeres de 18 años que quieren ir a la moda y quieren comprar joyas de calidad, pero en este caso baratas, ¿sí? Tengo que identificar muy bien a quién me estoy dirigiendo. Entonces voy específicamente teniendo en cuenta la plataforma TikTok y también el ángulo, que representa esto específicamente la manera en la que presentamos el problema del avatar, donde el producto va a solucionar y sobre todo la persona a quien vamos a atacar en el anuncio, ¿cierto? Entonces, un ejemplo claro de un ángulo puede ser de piel de 60 años a 20 en 7 días. Entonces nos damos cuenta que también la audiencia, si podemos desglosar un poco aquí en el ejemplo, el ángulo, estamos dirigiéndonos a personas de 60 años que quieren verse más jóvenes o con piel más tersa o con piel más cuidada o con piel más brillante, con ciertos beneficios que pueda tener su piel, ¿cierto? Y el concepto es algo muy importante. Aquí que muy pocas personas les prestan y le prestábamos atención, porque en mi caso me pasaba eso muchísimo. Y yo confundía mucho esto. El concepto es el envoltorio que el anuncio tiene. Es decir, en la forma como yo voy a presentar el anuncio, ¿sí? Existen los contenidos de forma UGC, ¿sí? Uno de ellos que les estaba mencionando mucho. O si ustedes han visto mayormente también anuncios tipo entrevista o tipo podcast, ¿sí? Y ustedes ven esa información y están viendo que tienen un micro dentro del mismo en el anuncio y luego te recomiendan algo en lo cual te van a vender. Específicamente en TikTok funciona más la recomendación, ¿sí? Y luego de esto, el ángulo. Estoy desarmando todo ello porque son componentes que al final nos vamos a construir, desarmándolos, pero entendiendo un poco del fundamento como tal para poder luego armarlos, cómo poder armarlo como piezas y luego tener prácticamente mi anuncio de manera predecible, de saber lo que estoy haciendo de manera consciente. Entonces, el ángulo es el concepto general de cada creativo o la gran idea que con la que puedo vender mi producto y es la forma de presentar un beneficio emocional. Entonces, si yo quiero presentar, existen los ángulos emocionales, ¿sí? Los ángulos emocionales busca conectar con la audiencia a nivel, como lo bien lo dice, emocional, utilizando un sentimiento como felicidad, amor, nostalgia. Un ejemplo es que un anuncio de marca de café podría centrarse en los momentos cálidos y acogedores que se comparten alrededor de una taza de café. Un ángulo práctico es mostrar la característica o beneficio del producto. Mayormente eso puede mostrar la batería de un celular o una linterna súper durable, ¿cierto? O que tenga una potencia dentro de su grado de lumen. El estilo de vida, ángulo estilo de vida. Un ejemplo es una marca de ropa deportiva que muestra cómo sus productos ayudan a lograr un estilo de vida activo y saludable. O un tipo de ángulo testimonio, que muchas personas no las hacen, pero es fundamental hacer ello. Porque podrías hacer un remarketing a las personas que han llegado hasta el carrito abandonado y llegarles específicamente a esas personas con un testimonio para que completen la parte de compra. Como por ejemplo, después de años de sufrir dolores de espalda, por mi trabajo en mi oficina, decidí probar este corrector y en solo 2 semanas mi postura mejoró notablemente y el dolor ha disminuido. Es atacando este ángulo en testimonio específicamente. Ojo, anotemos esto porque eso es fundamental. A nivel copy, lo que el testimonio debe hacer es rebatir
las objeciones del cliente. Pero aquí existen dos objeciones. Una es la creencia interna que la persona tiene y otra es la creencia externa que la persona puede adquirir de su entorno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestra investigación de mercado las creencias internas de la persona que está presentando, ¿cuáles son? Esto me va a servir más adelante, puede ser, ¿no? Una creencia. O viene una persona y le recomienda, yo ya lo usé, probablemente, y lo iba a comprar, pero me dijeron por ahí que este producto iba a ser defectuoso en poco tiempo. Entonces, ahí como que le comparte esa creencia, esa persona recibe ese comentario, tal vez negativo, ¿sí? Y puede que la persona se pueda, o puede hacer dos cosas, o empaparse más información o no, simplemente no tomar tu producto, ¿sí? Entonces, hay que rebatir esas objeciones. ¿De qué forma? De manera estratégica, creando un testimonio que pueda ayudar a ese sentido, que conecte mucho. Y para esto les voy a compartir los ángulos que sí me han funcionado en TikTok, los que me han funcionado más y de momento. El enfoque principal es la oferta, que sea directo a lo que yo quiero buscar en mi audiencia, ¿sí? Por ejemplo, POV o punto de vista. Consigues producto por solo $9. ¿Qué quiere decir o qué me baso con ello? Mayormente nosotros cuando ponemos o cuando ubicamos publicidad en TikTok, antes de ello les recomiendo que puedan indagar dentro de sus perfiles, los videos que han subido ustedes de manera orgánica, ¿sí? Van a identificar varios comentarios en los cuales les va a ayudar mucho a identificar qué necesidades están teniendo las personas y directas. Por ejemplo, hay unas personas que dicen, ¿dónde consigo ese producto? No, me ha parecido súper bueno. Quiero saber el precio, te dicen. O otros tipos de comentarios. Entonces, a partir de eso, tú identificas qué tipo de creativo poder hacer. Porque te están diciendo las personas, yo necesito eso o cómo poder llegar. Entonces, POV, punto de vista, consigues producto, consigues billetera o consigues esta billetera por solo $9. Ya inclusive dices el precio, mencionas la oferta y a partir dices dónde lo puedes conseguir. Ángulo emocional, ángulo 2. Por ejemplo, este cuadro me hizo llorar o hizo llorar a mi novio. Específicamente para este mes de febrero es donde funciona más, ¿sí? El ángulo emocional. Como hoy en día el comportamiento de TikTok es rápido, ustedes pueden aprovechar en poder hacer este tipo de anuncios o este tipo de ángulo. O también el ángulo de culpa. Necesitas comprar esto para tu novia también, ¿cierto? Y te empiezan a explicar un poco más del anuncio como tal. Más adelante les voy a mostrar el tipo de anuncios, cómo se hacen y cómo los desglosamos también con todo lo que estamos viendo en fundamentos. O ángulo 4, ángulo de demanda. Estas leggings virales se han agotado en todas partes y te menciona cuáles son. Te mencionan colores, te mencionan tamaños, te menciona inclusive un poco más de las características o beneficios. O ángulo 5, el ángulo de temporada. Estos leggings son perfectos para el invierno, te menciona. El mismo ejemplo anterior, pero cambiaron solo el ángulo. Es decir, cambia la forma de comunicar a nivel verbal, es decir, qué digo, y a nivel visual, qué muestro en los primeros 2 segundos. Eso ténganlo bien en cuenta. O sea, qué muestro a nivel visual, en imagen, y qué menciono en palabras. Y para esto, luego nos pasamos, ya habiendo visto los criterios, recapitulando un poco, la parte inicial, los hooks de la parte fundamental de un anuncio, y luego vamos a la parte del cuerpo, el body, que es la estructura de un anuncio. Mayormente los anuncios que me han funcionado mucho tienen la estructura de AIDA y PATS. Es una AIDA modificada, sí, pero que es muy, muy relevante y le voy a mencionar con un ejemplo. Hablado de cómo funciona ello, ¿sí? Por ejemplo, hook de problema, ya lo hemos visto, solución, características, resultados, prueba social y el gancho. Ahora, me dirán ustedes, Daniel, pero puede ser sumamente largo, podemos tomar esta estructura y volver y acortarlo y llevarlo hasta 20 segundos. Por ejemplo, hook de problema, ¿cuál sería? ¿Sientes dolor de espalda para estar mucho tiempo por estar mucho tiempo en la computadora? La solución, este corrector de postura
que vibra cada vez que te encorvas, ayudándote a mejorar tu postura. Y menciono características visuales. Se adapta a cualquier tamaño, el efecto. Recargable y cómodo. Otra característica. Segunda característica. Tercera característica. Corrección automática con vibración. Y luego puedo mencionar los resultados. Sentirás alivio desde el primer día de uso. También con un aspecto visual y con un aspecto verbal y letras. La prueba social, fácil. Si tú te estás dirigiendo a una audiencia que son emprendedores digitales que están trabajando en su e-commerce, puede ser: soy un emprendedor digital y paso horas tras el computador por mi negocio. Me preocupaba estar encorvado, busqué muchos productos que me ayudaron y encontré este que me ayudó notablemente desde el primer día. ¿Qué hizo ahí? Si nos podemos encontrar un poco en las palabras que acabo de mencionar, rebatí la objeción, ¿no? De evítate de buscar más opciones. Aquí está, yo hice esto por ti, es lo que le está diciendo la persona, ¿cierto? Y luego consigue el tuyo hoy, el CTA, el Call to Action. Puedes conseguirlo hoy ingresando también o indirectamente como una recomendación. Ingresé aquí, lo encontré aquí, lo encontré en esta página virtual, ¿cierto? Y de la misma manera para la estructura de anuncio PADS. El mismo ejemplo lo adaptamos a esta estructura. Problemas. Pasas horas frente a la computadora y terminas con dolor de espalda. La agitación del dolor. Aquí la agitación del dolor es muy, hagámoslo estratégico. Cuando nosotros identificamos al avatar, la agitación del dolor, háganlo, les recomiendo hacerlo enumerando qué dolores está tocando la competencia o tu competidor principal. ¿Qué dolor está tocando? ¿Sí? Si el anuncio lo ves que vas a la competencia, miras de manera orgánica y analizas un poco, escuchas y dices, y en el anuncio mencionan que está tocando, por ejemplo, que encorvadura, que está causando joroba, fatiga crónica, y tiene inclusive ese anuncio más views, te está tomando un indicio para ti, para que tú puedas hacer ese tipo de dolor, inclusive agitarlo. Por eso mismo acá menciono a la agitación. Ese dolor puede empeorar con el tiempo causando problemas graves como joroba y fatiga crónica e incluso dolor de asiática. Y esto lo puse porque a mí me pasó. A mí me pasó. Yo tuve un problema por estar mucho tiempo trabajando detrás del computador y me lleva a problemas de dolor de asiática y no pude estar mucho tiempo luego sentado. Entonces tuve que ir a terapia. Y por eso, mira, más en la parte de la estructura que les estoy mencionando, el problema, agitación, descrédito. Las correas rígidas y fajas incómodas solo empeoran el problema. No necesitas algo que te apriete todo el día para sentir alivio. Y la solución, el corrector de postura usa sensores que te recuerdan enderezarte con leve vibración. Corrige tu postura de manera natural sin necesidad de ir a terapia. Ya está. Y para poder redactar no solamente el copy, que el copy dentro de TikTok son de 100 caracteres como máximo, pero 50 son los recomendados. Ustedes saben que el copy no netamente tiene que ser la descripción que está dentro del contenido de la locución, sino también tiene que complementar el contenido de la locución, es decir, el contenido del video. Tiene que complementar. Eso sí, ojo con eso, ¿sí? Para que les funcione mucho mejor. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta a partir de eso copies. Los copies que yo les voy a recomendar son hacks que me han funcionado mucho. En este caso son, por ejemplo, la situación de problema-dolor. ¿En qué consiste? Es el power hook, donde el gancho es de poder. Las primeras líneas de tu copy del anuncio o el titular o los textos en el creativo, ya, tiene que estar iniciado con el problema que tiene el avatar en sí. ¿Sí? Por ejemplo, si yo identifico muy bien a mi avatar, tiene esos problemas puntuales, profundos que está teniendo, entonces puedo hacer realmente un hook poderoso que le va a llamar la atención y va a poder tomar la atención. Recuerden el propósito del anuncio, que es captar la atención, educarlo y tomar una solución, ¿cierto? O una acción, mejor dicho. El ejemplo es, ¿estás harto de hacer tanta dieta para luego no ver cambios en tu báscula? Está clarísimo cuál es el problema, cuál es el dolor que está teniendo, ¿no? Hacer dieta. Las personas de pronto ya no quieren hacer dietas porque les suma como un lugar de fatiga. Y recordemos que hacer dieta nos basamos
de pronto un paréntesis hago aquí, de poder recordar algo muy fácil que nos ayuda a identificar problemas, es tener en cuenta neuroventas. Si alguien de por aquí sabe y comprende este tema, le va a ayudar muchísimo. Utilícenlo a favor, yo les recomiendo. Sí, pero mi propósito en esta sesión no es confundirlos más. En neuroventas, más adelante, si gustan, los podemos ver al cierre de esta misma y les puedo brindar múltiples hacks para que puedan utilizar neuroventas dentro de un copy y hacerlo mucho más rápido, lo que te ayuda a hacer en neuroventas. Copy hack número 2, el mecanismo único. El mecanismo único es poder resaltar aquellas características que te hace única frente a otro competidor, ¿sí? Cuando tú, por ejemplo, les hago la mención de un producto comúnmente que nosotros hemos visto, el Presto Barba. Un Presto Barba anteriormente que se llama Gillette. Y en una oportunidad salió con una hoja, si ustedes se dan cuenta. Luego aparecieron más personas que empezaron a vender Presto Barbas. Y luego en vez de que Gillette bajara el precio, procedió a aumentar la tecnología y hizo que esta hoja sea antioxidable. Luego aumentó una barra para que no provoque heridas dentro en la afeitada, ¿cierto? Cuando vayan a usarlo. Y luego aplicó 3 hojas. Entonces, en cada una de estas evoluciones o transiciones de evolución que ha tenido en sus características, que ha incorporado por método científico de estudios, ¿cierto? Ha resaltado su mecanismo único frente a la competencia para seguir siendo el pionero dentro del mismo, en un lugar de un mercado saturado. Y yo les recomiendo ello. Entonces, teniendo el ejemplo anterior, un copy hack que hable del problema de la dieta, dice, como resaltamos aquí, al fin, esta nueva dieta te va a poner en forma mientras comes tus comidas favoritas. Así es, ya no tienes que resistirte a las hamburguesas, a las pizzas ni a los helados. Entonces, inclusive estas partes, este tipo de redacción nos permite no solamente resaltar el mecanismo único, sino también nos permite abocar un open loops. Pero, Daniel, ¿qué es un open loops? Un open loops es un copy hack, ¿ya? Que consiste en crear curiosidad a la otra persona, ¿sí? Si ustedes mencionan un poco, ustedes recuerdan un poco de lo que les estoy mencionando, dentro de esta sesión también les he mencionado open loops de manera indirecta, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta cómo lo hice de esta manera. Consiste en abrir un vacío de información que genera curiosidad, que en cada momento voy a estar hablando y les menciono, puedo resaltar el mecanismo sin revelar qué es y luego se cambia el tema. Por ejemplo, ¿no? Solo 2 palabras basta para que no pueda resistirse en pensar en ti. Suena ridículo, sobre todo cuando siempre nos dijeron que había que hacer mucho más, pero es que estas 2 palabras no son cualquiera. No las inventé yo, ni un gurú de relaciones amorosas. Vienen de los libros más antiguos de la antigua Grecia y podrían darte la vida amorosa que siempre has deseado de la noche a la mañana. Entonces, el open loop que genera curiosidad de poder saber y seguir leyendo en cada momento o seguir escuchando es esto, 2 palabras. 2 palabras. Y eso lo pueden utilizar. Inclusive por eso les mencioné aquí, ¿no? Al fin, esta nueva dieta es un open loop, porque no sabes qué dieta es y en qué consiste y cómo te da curiosidad poder seguir leyendo, pero no nos damos cuenta en ese momento de manera consciente y nos atrapa el texto, nos atrapa la locución, nos atrapa quién nos dice quién lo menciona. Bueno, hasta aquí algunas preguntas. De pronto van a tener, de pronto nos pueden compartir ahí qué preguntas tienen. Y aquí les voy a compartir ejemplos de cómo se hacen los anuncios que les he traído y los analizamos con los fundamentos que les he también compartido. ¿Sí? Sí, Alejandro. A ver, te escuchamos. Alejandra, buenas noches. Disculpa, estoy con lentes. Y eso que estoy con lentes. Tranquilo. Alejandra. Pues yo entré un poquito tarde, entonces no sé si ya habías hablado cuánto debe, sí. Cuántos conjuntos, pues eso cómo sería, con conjuntos de anuncio y cuántos se hacen y cuál es cuánto dinero diario se debe publicar, pues con cuánto dinero es lo recomendado. Gracias. Con todo gusto respondo a tu pregunta. Ok. Bueno, en TikTok
se tiene algo curioso, que es una campaña, un conjunto de anuncios y los anuncios. Los anuncios que recomiendo poder tener dentro del conjunto de anuncios es de 3 anuncios a 4 anuncios. El presupuesto diario que se recomienda es entre 20 a 50 dólares. Pero ojo, aquí lo que estamos viendo solamente en esta sesión es poder ver cómo poder construir yo un anuncio, ¿no? Cómo poder desglosar, qué criterios tengo que tener para poder construirlo, para poder redactarlo, para que cuando yo hago las cosas de manera consciente, voy a crear hipótesis a partir de eso. Cuando yo creo hipótesis a partir de esto de manera consciente, puedo saber cuando voy a publicar, voy a publicitar, qué funciona y qué no funciona. Si encuentro algo que no me trajo resultados, no netamente es orientado a que no funciona, sino que realmente nos va a dar un indicio para nosotros como un aprendizaje. Ah, ok, esto puede ser que esta parte no funcionó, puede no funcionar los 2 primeros segundos, pero si cambio los 2 primeros segundos, puedo darme cuenta que sí cambia todo. Entonces sí me trae resultados. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo sé que no esta es parte de esta sesión porque esa parte es de testeo, ¿sí? Lo podemos ver en otra sesión con todo gusto, ¿sí? Pero es que tú puedas realizar una campaña, un conjunto de anuncios, ya la configuración de esta, y con 3 a 4 anuncios, ¿sí? El análisis que vayas a hacer, Alejandra, te recomiendo que lo vayas a hacer a partir siempre desde el anuncio. Daniel, ¿qué puedo encontrar dentro de estas métricas? Que esta es una sesión de métricas que tenemos también preparado para ustedes, que lo vamos a ver en otra oportunidad, ¿ya? ¿Qué te recomiendo que tengas en cuenta, Alejandra, en la primera fase, ¿no? Son distintas fases que también lo podemos ver. Es que vayas viendo principalmente el CPM, el CTR, el CPC y cuántas personas o el porcentaje de añadir al carrito, ¿sí? El CPM aproximado en donde debe estar mi anuncio para que sea, digo, oye, ya estoy bien de que mi anuncio esté en mi audiencia, ok. ¿Cuánto? De un promedio de $1, máximo $5 en Latinoamérica. En Estados Unidos, $10, ¿sí? CTRs de 0.5 a 2%. Y CPC, que es el costo por clic, ¿sí? De 5 a 30 centavos. Hasta ahí. ¿Todo bien? ¿Respondí a tu pregunta, Alejandra? Sí, muchas gracias. No, con todo gusto poder brindarte más información. Bueno, aquí alguien más tiene una pregunta con respecto a lo que he comentado, sino también poder abordar los ejemplos que les he traído. Ok, vamos a ver un tipo de anuncio en los cuales han sido creados, por ejemplo, los UGC, los famosos UGC. Y vamos a analizarles. Voy a traer el desglose de mismo de cómo todo lo que hemos anunciado anteriormente se acomoda en estas piezas. Los suplementos que me cambiaron la vida como estudiante. Hasta ahí. Sí, Alejandra, ¿tienes una pregunta más? Claro que sí. Qué pena, Daniel, es para aprovecharlo. Sí, Entonces sí. es más recomendado, obviamente, video, ¿cierto? Totalmente videos. Y justamente ahora, ¿en qué tipo de videos te recomiendo? Los estoy mostrando ahora para que también tú los puedas replicar de manera práctica y los puedas traer a tu negocio. Listo, ¿Sí? mil gracias, ya no molesto más, gracias. No, todo un gusto. Vamos entonces, analizando este primer video, ¿listo? Los suplementos que me cambiaron la vida como estudiante. Primero el omega 3, pues las neuronas están compuestas principalmente de estos ácidos grasos. ¿Cómo tomarlo? Tómalo diariamente, todos los días, y conseguirás muy buena memoria y concentración. Y mi favorito para la época de exámenes es el Memory Forte. Es súper completo, ayuda a la concentración, mejora tus capacidades cognitivas y a la memoria. Toma 2 cápsulas al día con la comida y notarás resultados muy rápido. Ya está. Si vieron, inclusive no hay un CTA como tal. Es una recomendación total que les brinda esta persona, ¿cierto? Y en los primeros segundos, mira. Suplementos que me cambiaron la vida como estudiante. Primero, 1, 2, los suplementos que me cambiaron la vida como estudiante. En esta parte, en los 2 primeros segundos, anuncia a qué audiencia nos estamos dirigiendo, que es el gancho, el hook, ¿ya? En TikTok también segmenta a partir del hook.
Entonces, si nosotros nos damos cuenta, son las personas que están en la universidad, que tienen 18 años, son personas de 18 años que están estudiando y quieren tener un desarrollo cognitivo tal vez más pronunciado. Ojo, pero los suplementos no son de manera específica. Entonces, inclusive en el copy estratégico que utilizan aquí es suplemento. Y el suplemento que es un open loop para saber, para que te quedes y te atrape y decir, a ver, ¿qué suplemento es? Como curiosidad. Bien. Y luego te menciona... Primero el omega 3. Hay que tener otra cosa en cuenta, querida comunidad. Mira, la persona que lo está anunciando es una persona joven. Entonces, si nosotros vamos a vender digamos, para nuestro nicho de joyas, ¿quién tiene que estar dentro de qué persona tiene que ser? Una persona mujer, ¿no? Que se identifica mucho en tu avatar, que se refleje bastante, que sea casi igual a quien tú le estás vendiendo. Es muy importante eso. Los actores que empiezan a estar dentro de los anuncios. Esto recomiendo mucho para TikTok, ¿sí? Luego dice, empieza a enumerar el omega. Luego menciona de el omega, un poco más. Está compuestas principalmente, dice, por ácidos, ¿no? Ya un poco más las características y luego los beneficios. ¿Cómo tomarlo? Tómalo diariamente, todos los días, o sea, ya la recomendación que te brinda. Muy buena para la memoria, beneficio. Intercambia, es el mismo intercambio de estructura que tiene que ya hemos visto anteriormente. Característica es AIDA. AIDA totalmente. Menciona las características, beneficio, y dice mi favorito para la época de exámenes. Un poco de testimonio también, ¿no? ¿Cierto? Porque ella misma ha sido testimonio de ese producto. Y la última recomendación, cómo tomarlo, 2 cápsulas al día con la comida. Y ya prácticamente te vendió, como dicen por ahí, subliminalmente. Es la forma de cómo se vende en TikTok. No se vende, recordemos los fundamentos. No nos gusta que nos digan qué hacer, ¿cierto? Sino que nos recomienden. Esa forma indirecta es como se vende en TikTok. Y créanme que les va a resultar mucho. Aquí le hago una pausa porque para vender en TikTok, sí vamos a darnos cuenta que si el primer día no te trajo resultados, no piensen, sí, por favor, que si lo dejo para mañana más, va a evolucionar la data. ¿Sí? No ocurre esto en TikTok. Sí, ténganlo en cuenta, por favor. Si el día de hoy no les trajo resultados, no crean que mañana les va a traer. Puede que mañana no funcione. Y mañana y pasado o sea, si hoy día no funcionó, no va a funcionar. Así es en TikTok. ¿Sí? Por eso hay que tener en cuenta muy bien cómo nosotros vamos a publicitar y teniendo esos criterios fundamentales que les estoy compartiendo, créanme que sí van a tener resultados. Pero testemos de una manera, primero en mi recomendación, orgánica. Publiquemos mi anuncio y luego si funciona, vemos, tiene bastantes views, lo ponemos realmente en el administrador de TikTok. Otro anuncio más y con este analizamos. Forma sutil de decirle a tu amigo que necesita desodorante. Por cierto, recomiendo Dr. Squatch. Todo natural. Me encantan. Oye, ¿tú sabías que hueles a mi... Y ahí acaba. Como has podido evidenciar, todos los anuncios que les he mostrado, netamente son de recomendación. Y forma sutil de decirle a tu amigo que necesita... Esto es una forma sutil. La audiencia son hombres. Y específicamente lo está haciendo una mujer, ¿cierto? Está compartiendo eso, su sugerencia. Y tiene una estructura súper simple de recomendación. No dura mucho, dura 13 segundos. Y aquí nos dura 30 segundos. Inclusive hay anuncios de 20 segundos. ¿Sí? Entonces es la forma de cómo nosotros podemos hacer este tipo de anuncios con los fundamentos que ya les he compartido. Permítame un momento, voy a continuar con la... Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna otra pregunta? Porque les quiero compartir más de la presentación. Yo creo que... Bueno. El Andrés dice, Alejandra, ok. ¿El tiempo máximo del anuncio es de cuánto? De 5 a 20 segundos es recomendable. Recuerden, o sea, no es como algo tajante de decir, ok, yo les recomiendo que hagan en 30 segundos y el mensaje tiene que estar ahí. No. Recuerden por qué es el fundamento, ¿no? Que las personas tenemos un tiempo de atención supremamente corto dentro de TikTok. Porque si ustedes, ¿cómo se usa, no? La plataforma, ustedes
van full videos nada más, no hay texto, no hay como Facebook que ingresas, hay por aquí otro apartado, hay chat dentro del mismo, pero todo esto en TikTok está abocado a una sola pantalla, totalmente, cubre todo. Entonces, si no te gusta algo, pasas, sweep, 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 no te llama la atención. Entonces, por eso recomendamos se recomienda que el video del anuncio esté entre 5 a 20 segundos. Y por eso, a ver, si uno no se considera bueno para videos, ¿qué recomiendas? En eso se recomiendo, primero, armar el script o el texto como les he brindado en sugerencias ahora, teniendo fundamentos, ¿sí? O si no, contratar a personas que sí hacen contenidos UGC. Pero si estás en un proceso inicial de poder vender tus productos, te recomiendo que puedas ver unos videos de cómo crear contenidos UGC. Es súper sencillo, solamente es hablar de tu producto al principio, ¿sí? De poder hablar de tu producto con las características que te he compartido, hook, el cuerpo, ¿sí? Y teniendo la estructura que les he comentado. Dice, si un video es bueno, ¿es recomendable duplicarlo? Sí, ahí vamos a ver, miren, esta parte ya viene siendo la parte de optimización y escalado, ¿sí? En la parte de optimización y escalado, sí les voy a recomendar, por ejemplo, hay que hacer iteraciones. Ya, un video es bueno cuando, por ejemplo, ¿qué características tiene para que yo diga que un producto es bueno? ¿Sí? Primero que nada, mi CPA tiene que ser bueno. ¿Y cómo yo sé que mi CPA es bueno? Cuando yo tengo en conocimiento si mis métricas, en este caso break, no quiero confundirles, quiero que estén familiarizados con estas terminologías. Si mi punto de equilibrio del anuncio que me está trayendo es bueno para mí. Si mi costo por adquisición es bueno y si el anuncio está por debajo de esto, de estas métricas, yo puedo decir recién que el anuncio sí es bueno. Si me está trayendo rentabilidad a mi negocio, en pocas palabras. No puedo decirte que lo duplicas en sí para poder escalar, pero sí puedes hacerlo. Pero ¿por qué no lo hago desde tu punto de vista, como mencionas en primera instancia? ¿Por qué no lo hago? Porque yo puedo hacer que ese anuncio se vuelva inclusive más bueno. ¿Cómo? Con las métricas que le mencionaba hace un momento a Alejandra, que me decía, si yo analizo mi anuncio tal cual, de todo el contenido que funcionó más, dónde está la métrica más relevante, entonces yo puedo ver cuánto ha reproducido cada cierta parte de mi anuncio. Entonces, si ha reproducido 3 segundos, 15 segundos, 30 segundos como tal, los puedo identificar. ¿Y qué hago aquí? Si los primeros 3 segundos, los primeros 2 segundos funcionaron, lo dejo tal cual. Si los primeros, después de los 2 segundos, la otra parte no funcionó tanto, voy a cambiar, pruebo cambiar solamente eso, esa parte del cuerpo. Digamos en la parte del cuerpo decía características A, B, C, pero no me funcionaron tanto. Yo los cambio por D, E y F y realmente, y tal vez puede que funcione mucho mejor. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, cuando yo cambio no solamente el hook, sino también el cuerpo, ya puedo inclusive hacer que ese anuncio sea más ganador o más bueno de lo que ya me está haciendo. Y en ese sentido, en ese punto, ya puedo hacer lo que me comentas, duplicar, empezar a escalarlo, ¿sí? Otro dato curioso, que en TikTok, si te funciona un anuncio el primer día, les recomiendo que lo puedan escalar. Pero ya sería formas de escalamiento, lo vamos a ver en otra sesión, porque si no me voy a extender muchísimo y no es el propósito de esta sesión. Sino el propósito de esta sesión es aumentarles a que puedan realmente tener las bases fundamentales para que podamos crear anuncios. ¿Sí? Sí, la clase va a quedar grabada. Claro que sí. Ok, los productos que sacan para vender. Ya, en un momento te resuelvo. Claro que sí, Iván, todo un gusto. Los productos para vender, puedes conseguirlo de manera propia. Hay proveedores también que se están manejando a nivel Latinoamérica, como plataformas como Dropi, ¿sí? Y Efix, y otras más que tienen ellos productos, ¿sí? Con personas que proveen prácticamente una diversidad de todos los nichos. Entonces, para cerrar lo que hemos visto el día de hoy. Bueno,
Voy a cerrar el día, voy a cerrar con todas las recomendaciones de victorias rápidas que les recomiendo de todo lo que hemos visto y respondo a tu pregunta, por favor, Nelson. Sí, discúlpame. Entonces, las victorias rápidas de todo lo que hemos visto, yo les recomiendo. Primero, si estamos haciendo publicidad nosotros, les recomiendo que ordenen sus anuncios por inversión y rendimiento, identifiquemos los 3 o 5 anuncios más rentables y reutilicemos esa estructura. Por ejemplo, si me funciona más la estructura AIDA, ok, voy a sacar esa misma estructura y la voy a replicar para mi otro anuncio. O PADS, lo mismo. Aprovecho los hooks ganadores. Como les mencioné hace un momento a Iván, si encuentro hooks ganadores, hooks que prueba esto por 60 días, si eso me ha funcionado, lo replico para otros anuncios, ¿cierto? Analiza cuáles han sido los mejores. Analizo con esta métrica el hook rate, que es simplemente las personas que han visto 2 segundos de mi anuncio bajo las personas que han impreso, sobre las personas que se le ha mostrado este anuncio. Esa es la fórmula, ¿sí? Y usamos esos hooks en nuevos anuncios para maximizar nuestros resultados. ¿Qué más hacemos? Probamos 3 a 5 variaciones de hooks. Si ese hook me ha funcionado, ¿por qué no puedo plantear otra hipótesis y decir, ok, me ha funcionado esta audiencia, me ha funcionado este ángulo, pero tal vez puedo decir otra cosa adicional? Y cambias el visual, cambias la manera verbal y vas a ver tus resultados. Y créeme que te va a funcionar también, ¿sí? Entonces, otra victoria rápida que podamos implementar después de esta clase. Usar el hack de OpenLoop. Abre una frase intrigante sin dar toda la información, ¿sí? Es como, por ejemplo, les decía, ¿no? Este truco de 2 segundos hizo que mi espalda dejara de doler. ¡Pam! Y le mencionamos luego la descripción del mismo. Pero utilícenlo, aplíquenlo. Le va a ver que le va a funcionar muchísimo. Testea diferentes formatos. Les mencioné 3 formatos: UGC, podcast y entrevista, que también he visto en los 3 de contenido de TikTok en publicidad digital, ¿sí? Si solo usaste estos videos de Facebook, por ejemplo, que utilizan otro tipo de contenido, prueba los que te he comentado, POV, texto sobre imágenes, o usa UGC, ¿sí? Optimiza siempre las estructuras que te he mencionado. Cuando le decía, ¿a qué me refiero con optimiza las estructuras? Como le comenté a Iván, ¿no? Podemos cambiar el hook, podemos cambiar tal vez solamente el deseo, quiero que sea otro deseo, por eso analizamos a nuestro avatar qué deseos tiene, ¿sí? Cambiamos, tiene 5 deseos el avatar que estoy dirigiendo mi comunicación, ¿ok? Cambiamos un deseo. Como si cambiáramos piezas de rompecabezas, ¿sí? Cambiamos el interés, cómo generamos ese interés y vamos cambiando piezas. No necesitamos crear muchos anuncios diferentes, sino uno y hacer que este mismo tenga más progreso en el camino. Es la forma de cómo nosotros estamos haciendo publicidad también, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si tienen preguntas, háganmelas saber. Con todo gusto voy a poder responder. Y pues bueno, aquí están mis redes si quieren conocer un poco más de todo. Sí, con todo gusto, Alejandra. Moricat, sí, nos has levantado la manito. Sí. ¿Qué te podemos ayudar? No te escucho, Moricat. Estás con el micro bloqueado, creo. Ay, ya, perdón. Hola, Dani, ¿cómo estás? Digo, muchas gracias por tu clase, súper buena. Una consulta, ¿tú has probado o qué has escuchado, o sea, de los videos hechos con inteligencia artificial para usar en TikTok en anuncios? Pero es que sé que existen los videos que los hacen UGC, pero con inteligencia artificial. De hecho, creo que el segundo video que nos indicaste, o sea, si no estoy mal, siento que usa inteligencia artificial. No sé si tú sabes algo de eso. O sea, por la voz de la chica suena muy producida. Sí. No, está bien. El segundo video que les mostré lo traduje en Eleven Labs, por eso se notó un poco tal vez robotizado, medio raro. Okay. ¿Ya? Porque era un anuncio de ejemplo en inglés, ¿sí? Pero para que podamos unificar conceptos y podamos entendernos todo. Pero respondiendo a tu pregunta, se recomienda más que sea creado por el usuario. Por eso no tiene tanto engagement creado por una IA,
¿sí? En lo que corresponde a TikTok. Porque las personas ya tienen un poco más de conciencia que eso es un anuncio, se trata que le van a vender y se desliza. O también he visto contenidos en los cuales, ¿sí? Contenido orgánico que publica más también de inteligencia artificial, pero que te atrapan de alguna manera. No sé si ustedes han escuchado en la edición B-roll y A-roll, ¿sí? Entonces, esta combinación de ellos también hace que la audiencia se enganche. Pero, puntualmente a tu pregunta, totalmente recomendable, humanos. 100% humanos. O sea, para anuncios, como dices que son máximo de 20 segundos, ¿verdad? Sí, en la recomendación de máximo 20 segundos, sí. Van a ver ustedes muchísimos resultados con eso. Ok, gracias, Dani. Y otra cosa, lo que mencionaste del Open Loop sería para aumentar el tiempo de retención, ¿verdad? Sí, tú puedes recomendar, o sea, tú generas curiosidad, porque recordemos los objetivos de un anuncio, ¿no? El objetivo de un anuncio es generar curiosidad, atención y generar una acción para que estos para que puedan comprar las personas, ¿cierto? Entonces, el Open Loop cumple ese propósito de generar curiosidad, de que puedan seguir viendo el anuncio. Entonces, haciendo como un checklist, ¿mi anuncio cumple eso? Sí. Entonces, tengo más certeza, uno, de que va a funcionar y segundo, de que soy consciente de qué estoy haciendo, ¿no? Sí. Captar la atención. Sí. Listo, Mari. Gracias. Todo un gusto. Jung levantó la manito también. Jung. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? ¿Es Jung? ¿Sí? No, qué pena. Es que como yo también tengo una carrera artística, entonces entré con mi nombre artístico. Qué pena. Yo soy Manuel. Manuel, un gusto. Claro que sí. Cuéntanos. Con referencia a lo que decía Morecat en el segundo video de la chica, yo, por ejemplo, he hecho anuncios para Facebook, que es como tomando, digamos, como un testimonio de una chica que habla, por ejemplo, en inglés y también lo traduje pues al español. ¿Tú también recomiendas de pronto algún testimonio en TikTok, uno descargarlo y simplemente traducirlo para ponerlo como anuncio, o crees que TikTok también detecta eso y pueda banear o algo así? Ya, esa es una pregunta muy buena, ¿sí? Lo que pasa en TikTok es que, por ejemplo, te reconoce lo que corresponde a metadatos. Si tú lo tomas de algún lado como una copia, automáticamente TikTok lo identifica. Y puede pasar dos cosas, te banea o te da un rendimiento súper bajo. Lo que yo te recomiendo que puedas hacer ahí es un anuncio tipo podcast, por ejemplo. No, sale un micro, no sé si has visto esos tipos de anuncios en los cuales salen recomendando, hablando, e inclusive la misma persona se presta en que anteriormente pues ha investigado sobre ese producto y de tanta insistencia que le han recomendado, la llegó a usar. Y hablando con otra persona dice, gracias, te agradezco por esa recomendación realmente. Y se nota súper genuino y las personas se quedan viendo el anuncio como tal. Y en un momento a otro no se dan cuenta y literalmente se dejaron informar o sutilmente recomendar por ese tipo de anuncios, ¿no? Sí. Y yo te recomiendo eso para que evites que te baneen. Como te he mencionado también en la clase, es que puedan ser anuncios únicos, o sea, que tú los crees, ¿sí? Sí, eso te recomiendo muchísimo. Eso valora bastante TikTok para que también te evites baneos. Porque después, ¿qué pasa si te banean TikTok? Si tú vas y creas otra cuenta, TikTok reconoce tu IP de tu PC. Y va y también te la banea otra vez. Entonces vas a pasar de baneo en baneo. Es mejor hacer las cosas bien desde el principio, entonces, de una. Exacto. De una, exacto, Manuel. Sí. Perfecto, muchas gracias. Con todo gusto. Ok, creo que no hay más personas que... no, hay una más. Diego. Todo un gusto, todo un gusto. ¿Aló, ahí me escuchas? Sí, Diego, sí. Te escucho. Yo quería preguntar más que todo en el caso de eso de los baneos, ¿alguna recomendación para hacer los anuncios para evitar baneos? Ya que generalmente he escuchado que TikTok banea demasiado.
¿O es mucho más fácil el baneo? Como por ejemplo, palabras claves que seamos evitar o algo por el estilo. Sí. Mira, yo recomiendo que leanse las políticas de TikTok. Yo sé que eso es de pronto es sumamente engorroso, porque decirle ahorita todas las palabras es que se va a extender muchísimo, porque para cada nicho hay ciertas palabras, ¿cierto? Que no me voy a mencionar. Y todas esas están publicadas dentro de las políticas de TikTok. Lo que sí te recomiendo. Sí. Y algunas puntuales que, como por ejemplo la de no copiarse de otros, o al menos no copiarse mucho de otros. Sí, por ejemplo, si TikTok ya te bloqueó una cuenta y tú has adjuntado tu tarjeta de crédito, de débito, la has puesto, ¿no? Dentro del administrador de TikTok. Y dices, no, ya me he baneado, ok, lo que voy a hacer es pasarme otra cuenta con proxy, tal vez, y añado también mi misma tarjeta. Automáticamente, si tú añades tu misma tarjeta, tenlo por seguro que TikTok te va a encontrar tarde o temprano y te va a bloquear esa cuenta. Entonces, no vamos a añadir nuevamente esa tarjeta de crédito o débito. Otra recomendación, si ustedes ya les banearon y su anuncio les redirige a las personas a una landing page, product page, cambien de dominio. Porque también es como que TikTok identifica qué dominio es, ya te baneó una vez, entonces te va a volver a banear. ¿Sí? No quiero complicarles con eso, no se asusten, es supremamente algo que toma de consideración TikTok, pero es como lo dijo Manuel hace un momento, hagamos las cosas bien desde el principio. Y como las cosas bien, la manera que yo me les recomiendo testear al principio, quizás para que ustedes tomen un poco más de conciencia de qué estamos creando en los anuncios y después luego cuando sean muy buenos, pues láncense en lo que es anuncio de publicidad y si ya pueden hacerlo también, hagan primero anuncios orgánicos y vean cuánto de alcance tengan más estos. Si ven que les funciona, ven que ha tenido buena atracción, ven que tiene el segundo en los comentarios, tiene buenos comentarios y todo ello, pásenlo a publicidad con toda confianza y van a saber que les va a traer buenos resultados. Así es, sí, testeen en orgánico. Es lo que les recomiendo. Al principio, para que ustedes tomen pericia, tomen experiencia, ¿sí? Eso, y si les banean, si les llega a banear y han leído las políticas y cumple, y pues a veces también se pasa de loco como pasa también con Facebook, apelen esa cuenta y van a recuperar su cuenta de TikTok, ¿sí? Sí, esas son las recomendaciones más objetivas, por decirlo así, Diego. Listo, muchas gracias. Nada, con todo gusto. Sí, ¿alguna otra pregunta más? Y no, con todo gusto puedo responderles. Bueno, creo que ha sido todo por el día de hoy. Les vamos a compartir una breve encuesta, ¿verdad, Karen? Para que nos ayuden y si ciertamente más adelante hay más contenido que podemos apoyarlos, con todo gusto. Así es. Aquí está, les he compartido la encuesta para que podamos ayudar mutuamente. Y próximamente no se pierdan la clase de métricas para que podamos analizar y podamos saber no solamente qué anuncio estoy haciendo bien, qué anuncio me trae resultados, sino que mismo, cómo puedo yo potenciarlo, optimizarlo y escalarlo, sobre todo conscientemente, porque a veces decimos, este anuncio me trae buen resultado, lo duplico rápido, ¿no? Y simplemente eso no les recomiendo, porque puede que les traiga mañana, pasado, un resultado, pero no de manera constante, ¿sí? Entonces, muchas gracias, me despido de ustedes, espero que les haya gustado mucho y les haya servido de valor, así que aplíquenlo. Nos vemos, querida comunidad. Hasta luego.